Adiós Facebook, bienvenido a Meta. El tercer mundo está a punto de desbloquearse. ¿A qué me refiero con el tercer mundo? Oye, tal vez viviremos en un mundo 3D subreal o una economía o una subeconomía. This now only is part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. Les tengo una pregunta a Facebook. ¿Será esto una revolución realmente tecnológica o es para dejar su pasado oscuro sobre la relación de Facebook Papers o empleados que están diciendo que a esta empresa no le interesa la privacidad de sus usuarios, solamente el crecimiento? Ahora les pregunto, ¿Facebook realmente subirá en un futuro o caerá? ¿Le cambiarán el nombre a todas sus compañías o microempresas, como ellos le llaman, como Instagram, Oculus, Facebook y WhatsApp? ¿Tendrá un cambio de nombre? ¿Será este el mejor momento para invertir? ¿O tal vez los NFT ahora realmente van a tener un tremendo ecosistema en este metaverso? ¿Qué es el metaverso? No te despegues, vamos a explicarlo en este video. ¿La acción de Facebook desaparecerá? Realmente sí, pero no. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que ahora mismo Facebook va a abandonar el 1 de diciembre su ticker symbol conocido como FB a convertirse en Meta. Ese va a ser el nuevo símbolo si quieres invertir en esta empresa. Y recuerden que la empresa es lo que se le conoce un parent company. ¿Qué significa esto? Igual que Google. Google hace unos años atrás, para el 2014-2015, puedo estar mal, ellos dejaron de ser la compañía Google a convertirse en la compañía Alphabet. Alphabet es la compañía parent de lo que es todas las asociaciones de esta empresa como YouTube, como Google y otras empresas más. Ahora, Meta, que es la compañía padre de todas estas subcompañías como WhatsApp, Oculus, Facebook, Instagram, va a ser entonces la encargada y cambiaron su perspectiva de lo que es las redes sociales y cómo ellos van a regular o cómo ellos van a enfrentarse a este nuevo cambio tecnológico. Esta empresa empieza a cotizar dentro de la bolsa de valores el 1 de diciembre junto a su nuevo símbolo. ¿Realmente será el mejor momento para invertir en esta compañía? ¿Serán los mejores años que están a punto de venir para esta empresa y para las empresas que están dentro de ella? Eso es lo que vamos a estar descubriendo también y cómo nosotros podemos saber si realmente es una buena o una mala inversión. Ahora, ¿qué es el metaverso? El metaverso, yo no sé, espérate, antes de hablar del metaverso, ¿ustedes han visto la película Ready Player One? Era una película sumamente loca, pero estaba hablando sobre esto. Un muchacho que se ponía unas gafas virtuales y podía estar en otra vida o una subrealidad de lo que él vivía. Él vivía en un lugar bastante pobre y de momento se pone estas gafas y se transporta a otro mundo. ¿Será eso lo que está a punto de pasar? ¿Tendremos una subeconomía? Ahora, para explicar eso, ¿qué es el metaverso? El metaverso es un espacio virtual. Básicamente lo que tú puedes hacer es crear diferentes partes o diferentes planetas o lugares que realmente te hagan sentir cómodo. Facebook está hablando de poner diferentes tipos de metaversos. Uno, tu casa, que la puedes preparar, puedes guardar ahí todo lo que te guste, puedes comprar hasta NFTs. Por ejemplo, una de las preguntas que siempre me hacía era, los NFT, si es un JPEG, tú lo puedes pasar a tu computadora y lo tienes de wallpaper, te dicen que tú eres el dueño, pero además de eso no le encontraba algo bueno. Realmente algo que yo digo, pues sí funciona y arte digital es buena, pero ahora con lo que Facebook está proponiendo, yo creo que eleva el juego entonces al próximo nivel, porque ahora si tú puedes diseñar tu casa online, entonces puedes poner esos cuadros bien bonitos que lo más seguro compraste por $20,000 o $100,000, esos JPEG bien chulitos, los puedes poner como si fueran un cuadro en su casa virtual y tal vez sus amigos cuando pasen a su casa le dicen, oye, ¿quieres ver mi mansión online para que ustedes vean lo linda que se ve? No sé, tal vez estamos entrando en otro tipo de mundo. Ese es lo primero que propone Facebook, que se conoce Facebook Homes o Meta Homes. Básicamente es un ecosistema donde tú puedes preparar tu casa y la casa que más te gusta, así que tú puedes ser lo más creativo posible. Después de eso también están hablando de Meta, lo que se conoce como Meta Streets también, es como tú puedes utilizar Virtual Reality o puedes utilizar unas gafas donde hay arte
localizados en diferentes lugares del mundo y pueden convertirse en artes 3D. O sea, una cosa bien loca, y yo considero que es sumamente cool también, que realmente si uno puede entender este ecosistema, lo más seguro hay un tremendo futuro en esto. Otra cosa que ellos también están proponiendo es lo que se le conoce meta games, o sea, que van a ser juegos virtuales donde tú puedes pasarlos con tus compañeros. La meta de Facebook en este caso, que ya no es Facebook, sino que es la empresa Meta, la meta de ellos es, por ser redundante, es convertir este espacio virtual que tú puedas crear todo lo que tú te puedas imaginar. Y que esto se vuelva también en un marketplace para ellos. Y esa es la parte de negocios que ellos están analizando, que no se lo han dicho a todo el mundo, pero ya empezamos a ver compañías como Nike que empezó a hacer unas patentes exclusivas para comenzar a vender sneakers y también lo que es ropa de manera digital, y también la van a poder comercializar. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres andar con tu muñequito, con una camisa bonita, con unos zapatos bonitos, y lo más seguro quieres comprar una casa lujosa, te va a costar dinero. O sea, que no va a ser gratis. Entonces, estaremos entrando entonces nosotros en una subeconomía. Vamos a tener una economía principal donde podemos, que es el mundo físico, y también una subeconomía como el mundo virtual. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar esto? Que son cosas que a mí también me causan un poquito de sensación o un poco de nervios. Es que los precios, o esto va a incrementar la inflación aún más todavía. Y esas son las cosas que nosotros deberíamos de estar analizando, porque es un cambio bastante fuerte que nosotros tenemos que afrontar como ciudadanos. Entonces, realmente lo que se propone aquí, todas las personas que comiencen a invertir ahora, es un buen punto de entrada, pero realmente Facebook le falta convencer a sus inversionistas en Wall Street, que todavía no lo parecen muy convencidos con las últimas noticias que hemos tenido. Ahora, tal vez un empujoncito de otra empresa llamada Microsoft haga que los inversionistas repiensen realmente si esto es el futuro o no. Pero imagínate que las personas comiencen a hacer NFT como avatares. Eso es lo que está proponiendo Facebook. Esto sí se puede convertir en una economía bastante sólida, y que yo considero que puede provocar que las personas que son los early adopters, que son las personas que comienzan antes que cualquier otra persona crean estos proyectos, pueden aprovechar una gran oportunidad. La realidad es que Facebook lleva tratando de empujar estos proyectos desde hace mucho tiempo con su adquisición de Oculus, que fue una de las empresas que ellos utilizaron para usar lo que es el virtual reality. También han comprado otras empresas muy parecidas para trabajar lo que es la realidad virtual, y no tan solo la realidad virtual, sino también unos anteojos que puedan funcionar también para ver diferentes tipos de arte, o trabajar lo que es un submundo. Ellos llevan trabajando e invirtiendo muchísimo dinero. Ellos están diciendo o pronosticando que van a invertir $100 millones solamente para creadores, para que creadores empiecen a crear cosas nuevas dentro de estas plataformas, aparte de la inversión multimillonaria o billonaria que están utilizando para promover este proyecto, que para ellos suele ser muy significante para la empresa. Ahora, algo que yo tengo que pensar es, cuando nosotros hablamos de Facebook, hablamos de la empresa, que es una empresa de social media, ¿cómo ellos van a integrar entonces sus redes sociales a estas plataformas? Y Mark Zuckerberg estaba diciendo que él lo que quiere lograr es una cosa sencilla, es que las personas que no estén al lado tuyo puedan estar al lado tuyo. Déjame ver, ¿yo dije eso bien? Vamos a repetirlo nuevamente. Que tú puedas compartir con personas que puedan estar a 2.000, a 3.000, a 4.000 millas, y que tú puedas sentir su presencia. Estamos hablando ya de otras cosas que realmente me parecen un poco interesantes, pero a la misma vez pueden ser algo que pueda ser totalmente revolucionario. Entonces, para poder comenzar una buena o no muy buena inversión, es entender en qué punto se encuentra Facebook como empresa. Número uno, Facebook es una de las empresas más sólidas dentro de los Estados Unidos. Y no tan solo eso, sino que ellos están también trabajando con diferentes proyectos para promover lo que son los NFTs. Así que todas esas personas que están ahora en el auge de comenzar a diseñar, a crear, ellos van a agarrar lo que es ese momentum o ese disparo
para comenzar a hacer su plataforma. Así que créeme que Mark Zuckerberg es sumamente inteligente, por la sencilla razón es que está utilizando un tema que es bastante trending para entonces empujar su nuevo proyecto. Y créeme, yo creo que lo va a hacer. Lo único que falta es convencer entonces a esos inversionistas de Wall Street, porque esa plataforma va a costar muchos años y mucho, pero mucho dinero. Entonces, yo personalmente voy a seguir investigando esta empresa porque me parece una buena compra ahora mismo, ya que lo que ellos están prometiendo en el futuro es sumamente bueno. Lo importante de esto es que esta compañía es la compañía parent, lo que es la compañía principal. Todas las plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp van a seguir funcionando común y corriente y no van a tener ningún efecto. Solamente es que la compañía cambió su visión a dejar de ser una compañía de social media a ser un social technology company, que no es lo mismo ni se escribe igual. Entonces, para poder evaluar un social technology company, no hay algo que medir. Hay que hacer mucha especulación. Así que si estás ready para especular, bienvenido entonces al equipo, porque esa inversión lo más seguro pueda dejar muchísimo dinero en el futuro, o tal vez esa especulación nos pueda costar mucho dinero en nuestros bolsillos. Espero que les haya gustado el video. Mi nombre es Víctor González. Ahora, espérate, antes de irnos, les sugiero que si quieren aprender más sobre cómo funcionan las criptomonedas o cómo comenzar a invertir en las criptomonedas de una manera segura, oye, vean ese video. Se llama Vito Explicado, que es una inversión reciente dentro de la bolsa de valores que es correlacionada mucho a lo que es el Bitcoin. Te lo sugiero que vayas y lo vayas a ver. Recuerden que mi nombre es Víctor González, soy fundador y G-Trader de la compañía de Infusion Investment, y si te gusta nuestro nuevo contenido, no te olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario por videos nuevos que quieres ver y quieres presenciar en este bonito canal, y también no te olvides darle like a ese botón para poder llegar a otras personas. Los quiero, los amo y nos vemos en el próximo video.